La idea de hoy era conversar un poco acerca de lo que venimos charlando. Eh, Últimamente la gente me viene preguntando y me viene comentando algunas cosas que se van generando a partir de las charlas que vamos teniendo. La cuestión de la adolescencia y ese periodo de tiempo de la vida del sujeto en donde son adultos jóvenes genera toda una situación de movilización, de dudas, de cuestionamientos, sobre todo en los padres y en los adultos, ¿no? Que muchas veces no saben qué hacer o se encuentran con situaciones que realmente cuestan, sobre todo en esto que tiene que ver con la adolescencia, ¿no? Hoy quería traerles algo que también tuvo que ver con una pregunta bastante común, cotidiana en este último tiempo, que hace a los temores de los padres en relación a ciertas actitudes, ciertas actividades, ciertas alternativas en donde parece que el adolescente no tuviera conciencia de los riesgos que genera. Salidas a lugares que son peligrosos, exposición a ciertas situaciones que también el adulto lo vivencia como algo peligroso, lugares en la ciudad en donde están directamente asociados a lugares de consumo o lugares de encuentro con chicos y jóvenes que podrían llegar a ser peligrosos. Y la pregunta es, ¿por qué van ahí, ¿no? La pregunta del adulto es, ¿por qué mis hijos van ahí a ese lugar que es tan peligroso, con esas juntas, con ese entorno? ¿Qué pasa si consume? ¿Qué hacemos si consume? Si consume alguna sustancia, ¿no? O dentro de las sustancias el alcohol. Sabemos hoy que dentro de las sustancias de consumo adolescente el alcohol, la marihuana y algunas otras sustancias son de un consumo bastante amplio y bastante naturalizado en su entorno, con lo cual también desde esa perspectiva nos pone sobre una situación de riesgo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿y qué pasa que el adolescente y el adulto joven no evalúa esto? Como si perdieran la conciencia del riesgo que implican este tipo de conductas. Entonces tenemos que charlar. Yo a veces les explico de una manera sencilla algo que realmente es bastante complejo y que tiene que ver justamente con cómo está elaborado de alguna manera la constitución psíquica que genera esta situación en un momento particular de la vida del sujeto en donde, como decíamos en las emisiones pasadas, la búsqueda del adolescente tiene tanto que ver con esto de lo que está afuera, del ser aceptado por su entorno, la salida exogámica de la que hablábamos, esto de la necesidad de encontrar dentro del contexto del mundo del adolescente una lógica que le permita darle un sentido a su quehacer, teniendo en cuenta que hasta hace muy poquito eran niños y el sentido del ser estaba directamente ligado al discurso de la familia materna o paterna, con lo cual esto ya no está. Ya el discurso familiar deja de ser un discurso que sostiene y protege y empieza a ser un discurso que de alguna manera cuestiona y del cual el adolescente necesita desprenderse para entrar en la lógica de otro discurso que es el discurso adolescente. Y dentro de ese discurso, dentro de esa normativa, dentro de ese sentido adolescente, lo que aparece justamente son este tipo de actitudes. En alguna emisión, en algún momento, y si no repasamos un poquito, decíamos que hay cierta cuestión pulsional. Recuerdan que cuando hablábamos de lo pulsional, hablamos de algo parecido a lo que sería la vida instintiva. Para poder entenderlo, es bastante más complejo. Nosotros partimos de la base de que el ser humano no tiene instintos como lo tiene un animal, pero hay algo de la vida instintual que de alguna manera, a modo de pulsión, se pone en juego. Estas pulsiones tienen que ver justamente con esos instintos que son básicos, el instinto de la autoconservación y el instinto de la procreación, que son básicos en todos los animales. Nosotros, de alguna manera, si bien, insisto, no tenemos el instinto, sí aparece la pulsión directamente ligada a este tipo de actividad.
La pulsión de autoconservación tiene que ver con esta necesidad de no morir y todo lo que uno pone en juego para evitar un riesgo. Mientras que la pulsión directamente ligada a la procreación está absolutamente ligada a lo erótico, ¿no? A esto del encuentro, el intercambio, la necesidad del otro, la necesidad de generar con otros. No necesariamente tiene que ver con la cuestión de índole sexual, sino que tiene que ver más que nada con la cuestión de índole de intercambio y de búsqueda de ese intercambio. Priman entonces en la adolescencia estas pulsiones más ligadas a lo que tiene que ver con las pulsiones de vida, ¿no? Todo esto que hace a la necesidad del intercambio, a la búsqueda con otros, y queda de alguna manera limitada la posibilidad de estas otras pulsiones que son las de autoconservación. En la vida adulta son más frecuentes las pulsiones de autoconservación, por eso estamos mucho más como orientados a los riesgos. El adulto está permanentemente pensando en el riesgo porque hay una cuestión más autoconservadora en relación a los riesgos y en relación a las posibles situaciones que se pueden dar en un contexto diverso. Entonces, bueno, uno es más consciente de los horarios, de los peligros, es más consciente de un montón de cosas que tienen que ver con el riesgo, que muchas veces uno espera que el adolescente también entienda la lógica del riesgo como la entendería el adulto. Y en este punto, como lo venimos trabajando, también hay una situación de choque frontal entre la realidad del adolescente, en donde no hay ningún peligro, es todo diversión, es todo búsqueda, es todo intercambio, y la posición del adulto, en donde exige al adolescente esto de cuidado, cuídate, el riesgo, las consecuencias. Y por lo general ese es otro de los choques muy fuertes que encontramos. Eso también explica un poco ciertos comportamientos sociales que dan lugar, por ejemplo, en este tiempo de COVID, de algunas prácticas que de alguna manera uno dice, ¿cómo puede ser que estos jóvenes no se den cuenta del riesgo que corre y del riesgo que hacen correr? Claro, lo que pasa es que hay una limitación pulsional en ese punto. Intrapsíquicamente, en un contexto que no es consciente, el adolescente no sabe que eso está ocurriendo y de alguna manera el hecho de perder los temores hacen que el adolescente y el adulto joven puedan tener un discurrir por la vida de una manera en que el adulto no podría. Entonces, claro, ellos están en una edad en donde deben tener ese comportamiento y esa conducta para poder hacer muchas de las cosas que el adulto no podría hacer. Los riesgos, las consecuencias pueden ser altas, pero también la necesidad de encontrarle un sentido vital, la necesidad de intercambiar con sus pares, la necesidad de generar un contexto de encuentro. Para ellos tiene que ver justamente con el sentido del ser en su mundo. Ese es el discurso, esa es la línea de construcción de realidad del sujeto adolescente, del otro adulto menor. Por eso yo lo quería dejar un poco con esta inquietud, porque muchas veces se escucha esto de por qué el adolescente, por qué el joven hace cosas que lo ponen en riesgo y por qué no actúan responsablemente. Bueno, porque no tienen esa posibilidad y adolecen de esa justamente posibilidad de pensar y sentir el riesgo de sus conductas.